Saludos cordiales a todos, bienvenidos. La agenda a tratar el día de hoy es el formato para la elaboración de reactivos de evaluación por competencias. Si bien es cierto, muchas de las veces cuando nosotros planteamos preguntas dentro de un cuestionario para poder evaluar el conocimiento adquirido por los estudiantes, ignoramos muchas consideraciones que vamos a presentarlos a través de la siguiente ficha para la elaboración de los reactivos. Para la elaboración de los reactivos nosotros deberíamos considerar algunos datos importantes como por ejemplo lo que es la asignatura, datos personales de quien los crea, cuál es el contexto de la pregunta, cuáles son algunos de los datos de las preguntas, cómo se debe elaborar la pregunta, la justificación por cada una y en qué forma nosotros definitivamente deberíamos presentarle la misma. Dentro de los campos que nosotros debemos considerar de la asignatura son datos informativos de la misma que nosotros podemos obtenerlos a través de nuestro sílabo o a través de nuestra planificación de la misma, como por ejemplo, en la asignatura de informática TIC nosotros debemos establecer el semestre, la fecha de elaboración, el número de pregunta, qué versión de la pregunta es, si es que la asignatura es obligatoria, optativa o práctica, ¿sí? El núcleo de formación, si es que son de las ciencias básicas, ciencias de formación profesional, prácticas y laboratorio, o es una asignatura de educación general. Por otra parte, deberíamos agregar los datos personales de la persona que elabora el reactivo. Con respecto a la pregunta, deberíamos contextualizar en un ámbito de, por ejemplo, el área de conocimiento, según la UNESCO, una subárea de conocimiento, ¿sí? ¿Cuál es la carrera? Y el examen para qué está dirigido, que puede ser un examen de diagnóstico, un examen formativo o un examen de tipo sumativo, ¿sí? Los datos de la pregunta deben tener, de acuerdo al sílabo, el componente del examen, es decir, el tema. Por otro lado, deberíamos tener en el subcomponente del tema, que igual consta en el sílabo, ¿sí? En este caso, por ejemplo, el componente son los sistemas operativos y en el subcomponente tenemos los fundamentos de los sistemas operativos. Deberíamos indicar también cuál es el valor taxonómico de la pregunta, si es que es de conocimiento, de comprensión o de aplicación. Para nosotros poder elaborar la pregunta, deberíamos tener muy en cuenta que la instrucción que nosotros vamos a indicarle al estudiante debe ser clara y precisa. Deberíamos también establecer de manera adecuada un enunciado de la pregunta, es decir, una parte introductoria de la pregunta para luego finalmente establecer cuál es la pregunta. Este reactivo es un reactivo de tipo de opciones múltiples, donde que obviamente la respuesta es una sola, ¿sí? Las opciones conocidas también como por ejemplo distractores deberían estar representadas a través de literales. Se recomienda utilizar hasta 4 distractores y como habíamos mencionado es preferible no usar distractores que me representen por ejemplo ninguna de las anteriores, todas las anteriores o la opción A y B. El formato debería contener la respuesta correcta y la dificultad esperada que puede ser baja, media o alta. Por cada uno de los distractores o por cada una de las respuestas, ya sean las correctas o incorrectas, se debe tener una retroalimentación. Una retroalimentación que le permita al estudiante fortalecer el conocimiento, como lo debe realizarse en todo tipo de evaluaciones. En este caso, en la estructura o la ficha técnica, nosotros hablamos de una justificación y esta justificación debe tener una fuente que en este caso es una norma APA. Por cada una de las opciones incorrectas, nosotros debemos establecer asimismo las razones o la justificación por las cuales la opción es incorrecta. Y finalmente, nosotros debemos establecer en nuestro
en nuestra estructura o nuestra ficha técnica cómo se va a presentar de forma definitiva la pregunta. En este caso, como ustedes ven, se plantea el enunciado, se establece la pregunta, establecemos la instrucción y presentamos las opciones de las cuales, como ya consta en la anterior presentación, se justifica la respuesta correcta. Acompaño las referencias para realizar este material y les doy mis debidos agradecimientos.